Continuamos en Redacción Abierta a 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género y en el próximo informe nos vamos a posicionar en todo lo inherente al mercado laboral. Hay condicionamientos, hay inconvenientes. A ver. Lo que se exige en profundidad es que las compañeras puedan acceder a un puesto de trabajo. Tiene que ver con la posibilidad de dar o de reservar un 1% para los puestos del Estado y tengan la posibilidad toda la comunidad de salir de la prostitución, que ese es el flagelo que persigue a nuestra comunidad. Cuando cualquier niña tendría que estar en la escuela, cuando cualquier niña tendría que estar en su casa abrazada, contenida, nosotros estamos en una esquina subiendo y bajando coches para comprarnos ese sanguchito para poder comer. La salud, la educación y acceder a un trabajo formal son tres patas muy importantes que todavía están como negadas para nosotras las personas trans. Y la base, porque una desde chica cuando empieza la transición de ser trans, te tenés que ir desde el estudio secundario porque hoy en día es más fácil, pero antes la escuela no te dejaba hacer tu transición. Yo no pude ir al baño de primero a séptimo grado porque me querían pegar, porque me gritaban puto, porque me mostraban el pene. A ningún profesor le importaba. Entonces, esos son mecanismos expulsivos. No hace falta que te digan y te cierran la puerta, acá no venís más. Abandonábamos los estudios y agarrabas la calle o un trabajo informal, poco pagado. Yo tuve 2 trabajos formales después de la sanción de la Ley de Identidad de Género. El primero fue en un restaurante. Tuve mucho miedo al comienzo. El primer día tuve mucho miedo porque nunca me había presentado delante de alguien para preguntarle algo. Mi primer sueldo fue como algo que no lo podía asimilar. Tantos años de prostitución hicieron anular un montón de cosas en mí. Entre ellas, mi propio valor, mis propias capacidades. No importaba si yo iba recomendada porque le dijeron que era una excelente maquilladora y realmente era una buena fotógrafa. Siempre lo que ponen por delante es mi identidad. Es travesti. Bueno, son contundentes las declaraciones, todas enmarcadas en la violencia, en la agresión. Yo pensaba, si hablamos del ámbito laboral, importa la productividad, importa la capacidad para desarrollar el trabajo, no la religión, no la identidad. ¿Por qué es tan difícil y por qué esa agresión constante, ¿no?, a este grupo? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con lo que se mencionaba recién, ¿no? El desconocimiento por un lado y, como decían ahí en el informe, un poco se pone por adelante la cuestión de la identidad de la persona y no tomando en cuenta por ahí sus capacidades o para qué se formó. Yo creo que hace falta todavía mucha capacitación para la inserción laboral de las personas trans y travestis. Tenemos derecho a tener un trabajo digno y que eso nos permita vivir nuestra vida cotidiana tranquilos. Claro, hablamos también del patriarcado, ¿no? La exigencia siempre más hacia la mujer y pensaba, hacia la mujer y si encima sos trans, pensaba, ¿no? Triple. Totalmente. ¿Cómo lo has transitado vos, en tu caso? Y bueno, así, una es mujer y en el caso mío, a mí me fui expulsada del ámbito educativo a los 9 años de edad, por mi expresión y mi manifestación, ¿no es cierto?, de género. Una escuela que debería contener, debería acompañar. Que debería acompañar. Yo, por suerte, tuve el acompañamiento de mi familia, que hasta la edad de 9 años y un poquito más, jamás me corrigieron en mi forma de manejarme, de expresarme y demás. Entonces, yo venía con mi construcción totalmente clara. Pero a la edad de 13 años me enteré que no era una mujer convencional, que era otro tipo de mujer. Y bueno, y construir esa mujer que era diferente y empezar a ver, porque yo decía, bueno, eso me lo decía mi hermana, las mujeres por naturaleza somos discriminadas. Y me decía, y vos sos una mujer que va a ser mucho más discriminada que yo. Y ella siempre me decía eso. Y sí, es el patriarcado lo que está instalado ahí. La mujer está codificada en el momento que nace, la mujer es para reproducir, es para limpiar, es para cocinar, es ama de casa, es mujer. Y el hombre es hombre, ¿no es cierto?
Y si ese hombre de repente no encuadra dentro de los cánones masculinos, es discriminado y marginado. Pero si ese varón, que nació varón, no solamente sale de los cánones masculinos, sino que atraviesa la barrera y se visualiza como lo que siente, como lo que es ser mujer, bueno, el castigo es mucho más grande porque el patriarcado entiende cómo un varón puede negarse a hacer algo que está por mucho más por allá arriba que una mujer, ¿no es cierto? Porque el patriarcado acepta, por ejemplo, a un varón afeminado. Sigue siendo varón. Sigue siendo varón. Un varón gay, un varón homosexual, lo sigue haciendo. Claro. Ahora a una persona trans, a una mujer trans, no, totalmente. Y en eso, bueno, ahí es donde viene la violencia, ¿no es cierto? No, vos no te saliste de la norma, ya te caíste de la vereda, ¿viste? Del cordón. Entonces, el castigo por haberte salido de las normas es es discriminación, es maltrato, no poder tener salud, no poder formar un hogar, no poder formar familia, morir a los 40 años. Pensaba en esta normativa, ¿no?, que se ha sancionado hace 10 años, no obstante, hay muchísimos aspectos de la misma que todavía no se aplican, todavía no son concretos. Y al margen de lo estatal, al margen del Ejecutivo, ¿qué pasa con la sociedad, no? Una sociedad que tal vez se expresa como más moderna, como más actualizada, pero hay muchas veces una doble moral. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Porque quienes aplicamos, deberíamos ejecutar lo planteado en esa normativa somos nosotros. Sí, yo creo que debería ser un proceso colectivo, pero muchas veces recae solo sobre nosotros, un rol pedagógico, para que con nuestra ayuda o con nuestro acompañamiento nos hagan el favor de respetarnos y de incluirnos y de... Nos hagan el favor. Claro, nos hagan el favor. Lo pongo en esos términos, ¿no? Creo que bueno, nuestra cultura y nuestra sociedad es profundamente excluyente, es profundamente discriminativa, profundamente violenta con lo que desconoce, y la falta de nuestra visibilidad en muchos espacios hace que muchas veces muchas violencias sucedan desde ese lugar, ¿no? Desde conocimiento, desde la ignorancia, pero y dentro que de ese tiene el mismo desconocimiento, efecto. ¿qué pasa cuando un particular pregunta algo al respecto? ¿Esa pregunta molesta o hay intencionalidades distintas? Porque a veces el desconocimiento lleva a indagar o a comentar algo, no desde la animosidad, sino desde la ignorancia. Yo creo que hay que perderle el miedo a la pregunta. Perderle el miedo a la pregunta. Hay que desdramatizar la pregunta, Por ejemplo, porque Iván hace un rato decía, no nos interpreten, pregúntenos. A mí no me molesta que me pregunten qué pronombres uso. bien. No me molesta que me pregunten cómo tratarme o cuál es mi nombre. Me molesta que me hagan preguntas íntimas que tienen que ver con el morbo o con algo que no tiene relevancia para el caso, ¿no? Claro. Pero digo, la pregunta honesta de, che, ¿qué pronombres usás? Yo no voy a asumir tu identidad, no voy a asumir cómo tengo que tratarte, porque te estoy adjudicando, digo, No, yo prefiero que me pregunten, y me parece que sería muy saludable que se desdramatice un poco esto, Lo ¿no? que se le preguntaría a cualquier persona. Vos Exacto. le preguntás sexualmente cómo sos. No. Entonces, No importa qué tenemos entre las piernas. Claro, ubicarse, sentido común y animarse a Exactamente. preguntar. Bueno, me encanta. La tenemos Exactamente. conectada a Alejandra Malen, colega. Gracias por el contacto, gracias por sumarte a esta mesa de redacción abierta. Sé que tenés un cariño muy especial por Córdoba y ahora estás triunfando ahí en la pantalla hermosa de C5N. Gracias por estar. ¿Nos estás escuchando por ahí? Bueno, la pregunta es, a 10 años, ¿no?, de la ley de identidad de género, ¿cuál es tu primera interpretación al respecto? No sé si me está escuchando, Ale. Ahí está. ¿Me escuchan bien, chicas? Sí, Ale, ¿Me adelante. escuchan bien? Sí, gracias por sumarte. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes, con los compañeros que están ahí en la mesa también. Los 10 años de la ley de identidad de género es obviamente para festejar. Claramente es una ley icónica en el mundo, copiada en el mundo entero. Hay cosas para cambiar, claramente, pero sin lugar a dudas nos permitió a muchos de todos nosotros
poder autopercibirnos. Yo creo que es un paso fundamental, o fue un derecho fundamental obtenido dentro de, ya veníamos del matrimonio igualitario, luego la ley de identidad de género, hoy se acaba de sancionar o de tener media sanción la nueva ley de VIH, es parte de lo que el colectivo LGTB, el colectivo travesti trans, en definitiva reclama, la ley de identidad de género. A todas las compañías podemos disfrutar a nosotros, que en ese momento, a ese entonces, era una utopía. Bien, una utopía. ¿Cómo se cuidan estos avances, ¿no? Que implican muchísimas luchas, muchísimas batallas? Pensaba, ¿no?, en aquellas personas que transitaron otros periodos a los cuales se les pide, ¿no?, un resarcimiento económico, una reparación de alguna manera. ¿Cómo se cuida lo obtenido? Primero, militándolo todos los días. Obviamente, en definitiva, atacando en cierta medida y en cierto grado discursos de odio todavía reinantes, incluso dentro de los medios de comunicación y de formadores de opinión también. Y por sobre todo exigimos al Estado una ley integral trans también. En la Defensoría del Pueblo de la Nación hicimos un estudio, un trabajo de campo, donde relevamos que luego de la sanción de la ley de identidad de género, 9.000 personas, casi 9.000 personas habían hecho el cambio de identidad, de las cuales, escuchen este dato, 60 personas tienen más de 60 años. Esto arroja una evidencia clara, que primero las personas trans no viven más de los 40, 35, 40 años, y segundo tiene que haber protección social, protección previsional, de vivienda, de salud, para nuestras adultas mayores, que han transitado obviamente por este proceso de aceptar la ley de identidad de género y adherirse a la ley de identidad de género. Creo que militarlo todos los días es nuestra lucha y nuestra tarea. Claro, bueno, militarlo, y por otro lado, desde el punto de vista de la comunicación, cuán importante es deconstruir lo que decimos en los medios, ¿no? Porque a partir de allí se reproducen simbólicamente distintos mensajes que después, lamentablemente, y en muchas ocasiones terminan en violencias concretas. Sí, violencia concreta, violencia simbólica, violencia explícita. Mira, casualmente yo justamente hoy en mi Instagram le estaba respondiendo a un periodista muy conocido, a Babi Echecopar, que vive haciendo alusiones en referencia a nuestro colectivo, a una diputada provincial. Es llamativo que a veces los propios legisladores, como Amalia Granata, legisladores provinciales, legisladores nacionales, estén en contra de nuestras luchas, cuando nosotros, la verdad, o de la ampliación de derechos, cuando en realidad no exigimos a nadie que haga el cambio de identidad de género, sino que es optativo. Con respecto a lo que vos decís, la formación en los medios tiene que ser continua. Nos hace falta muchísimo todavía para deconstruir en los medios de comunicación, no solamente con las diversidades, con las otredades identitarias, sino también con las mujeres mismas también, que son muy pocas las que ocupan lugares de poder conducir, de tener un programa en un prime time, de tener un programa político y demás. Digo, la lucha nuestra, la lucha de las mujeres trans con el feminismo va siempre de la mano. Ale, pensaba en tu historia, ¿no? Córdoba, aquella organización social en la cual trabajaste cuando llegaste a Buenos Aires, y tener la posibilidad de estar en un lugar, en un medio de comunicación tan importante como C5N. Imagino que no olvidás esos orígenes que te hacen la persona que sos vos y que te hace defender y conocer una problemática que la tuviste muy de cerca, en todo sentido, ¿eh? No solo con respecto a la identidad de género, sino entender verdaderamente lo que son las carencias, ¿no? Totalmente, porque yo vengo de un pueblito que es un pueblo hermoso de Maíz, la provincia de Córdoba. Obviamente, yo vengo de una familia muy humilde también, y eso obviamente me ha hecho conocer el territorio, me hace conocer el territorio, y además lo he caminado acá al territorio, donde veo las vulnerabilidades de las que son víctimas, de la que es víctima gran parte del colectivo travesti trans. Y no solamente del colectivo travesti trans, sino de todas las minorías que pueda haber, las minorías, no sé, con respecto al país, con respecto
al país, al origen, al color, a la raza, a la religión, a la política. En definitiva, creo que venir de una familia humilde, venir de un territorio chiquito, haber caminado el territorio, haber gastado zapatillas en el territorio, me hace jamás ser una desplazada, nunca jamás ser una desplazada, nunca. Perfecto, Alejandra. Muchísimas gracias por este contacto. Felicitaciones por la hermosa carrera y he visto todas tus entrevistas a grandes mandatarios latinoamericanos y la verdad sos una genia. Gracias y te felicito por todo lo hecho. Gracias a ustedes. Estoy en mi programa en Radio del Plata ahora, así que me voy a seguir haciendo el programa, pero me quería dar este tiempito para poder saludarlos, para poder estar con ustedes, para saludar también a los compañeros que están en el piso ahí también, alentarlos en la lucha y bueno, y a festejar todos el lunes 9 que celebran los 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Un beso enorme para ustedes, compañeros. Gracias. Gracias, valoramos tu tiempo. Bueno, estaba entonces la colega dando cuenta sobre estos 10 años y pensaba, ¿por qué es tan difícil aceptar la diversidad, aceptarnos, respetarnos, querernos? Muchas veces se habla de los discursos de odio. ¿Por qué no se plantea el amor? Y dejamos, suena como una frase hecha, pero quedándome con toda esta charla de una hora, da la sensación de conceptos arcaicos. Como decís, no puedo creer que ahora tengamos que plantear esto, ¿no? ¿Por qué cuesta? Yo me quedo con algo que decía Alejandra recién, y es que hay personas en lugares de representación que tienen poder, que aprietan los botones que hacen que las leyes se aprueben o no, que o canalizan discursos de odio o tejen alianzas con nuestra comunidad. Y pensaba, ¿no?, en una antítesis entre, por ejemplo, Amalia Granata, que si fuera por ella deberíamos extinguirnos o arder en el infierno, y diputadas como Gaby Esteves, que llevan una ley escrita por nosotros desde su despacho al Congreso Nacional y pelea para que se apruebe, y nos llevan CES para que el CUIL no tenga más marca de género, y nos da el espacio para seguir canalizando proyectos que después lee y escucha toda una sociedad y toda una cámara de representantes del pueblo que deciden sobre nuestro destino, porque lamentablemente, como decía Ivana, todavía no tenemos representación en esos espacios. Pero digo, ese lugar tan importante que es donde se toman las decisiones, ese lugar también reproduce discursos de odio. Y creo que tiene que ver con varias cuestiones. ¿Qué vende en el mercado? ¿Y qué es lo que merecemos o no merecemos nosotros en esta cuestión meritocrática del cariño? Creo que hay algo que muchos compañeros trans han visibilizado, y es la falta de cariño que transitamos la gran parte de nuestras vidas, ¿no? Sí. Porque para nosotros no está esa posibilidad, no tenemos derecho al goce, no tenemos derecho al amor, no tenemos derecho a la felicidad. Es algo que por ahí hablábamos al principio. Digo, no tiene que ver solo con acceder a un trabajo formal, ir a la oficina y después exponerte otra vez a un mundo de hostilidades y violencia o discriminación. Tiene que ver con que se entienda social y culturalmente que nosotros también poseemos esta humanidad merecedora de cariño y de apañe, ¿no? Creo que hay una falta muy grande ahí, porque históricamente la discriminación y eso, lo fuertemente que nos juzgan, hace que en la gran mayoría de los casos la población travesti trans sea expulsada del círculo familiar en la infancia. Digo, niñeces, travestis y trans sin un círculo familiar que las apoye o las contenga. Digo, lo que decía Flor Guimaraes, una niña que debería ser abrazada en su hogar y que tiene que salir a caminar sola en la calle a la noche. Bueno, que contaba Ivana de su experiencia en el colegio, un colegio que lejos de contener expulsa. Exactamente. ¿Cómo qué reflexión a partir de lo que planteaba recién nuestra colega? No, pensaba eso también. Ocupando un lugar. Sí, bien sí. ahí. Ocupando un lugar. Ocupando un lugar claro. de comunicación al menos. Y la comunicación es importante. Por supuesto. Nosotros decimos siempre que los medios de comunicación, todos, tienen que fortalecer también lo que es la perspectiva de género, estar ayornado a lo que son los derechos que atañen a la sociedad, ¿no es cierto?, para poder visibilizarlos, para poder fomentarlos, porque son formadores de opinión. En el discurso de odio, bueno, es el gran desconocimiento, es el miedo a lo desconocido, es el miedo a que te impongan algo. Siempre tenemos miedo. Los negros, los judíos, los gordos, ¿me entendés? Siempre, porque hay eso. Y bueno, en el caso nuestro, bueno, son travestis, son degenerados, inmorales.